Juan Magno, cuando usted da sus apreciaciones sobre la filosofía, parece que se centra sobre todo en la metafísica o la que se encarga del conocimiento, pero ¿qué opina de la filosofía política? Que es lo mismo, son especulaciones al aire. ¿Cuál es la diferencia? La filosofía política consigue ¿qué? Nada. Eh, Cree entender la política y la realidad siempre le pasa por encima. Un politólogo y un astrólogo son muy parecidos, ¿no? Luego siempre tiene que estar dando explicaciones. No me, no me satisface, porque además cuando haces filosofía política tienes que soltar verdades gordas, y cuando sueltas verdades que no son verdad, afectas a sociedades enteras. Te lo puedo decir en el caso de Marx, te lo puedo decir en el caso de, de, de Hayek. Gente que te dice, el universo es así porque lo he dicho yo. Ah, pero yo soy, yo sé mucho. Hasta científico soy, decía Marx, ¿no? Engels era el que decía que hacían socialismo científico. Y resulta que no es cierto. Pero el coste en dolor humano es terrible. Y el coste del déjà vu, perdón, del laissez-faire de los libremercadistas brutales del siglo XIX es altísimo. Entonces, ¿la filosofía política aporta qué? ¿Diseño de sociedades políticas mejores? No. Si quieres un diseño de sociedades mejores, tienes que ir a los hechos, a los datos, a lo que te informa la ciencia, al funcionamiento de las sociedades, a los números de la economía, y a partir de ello ir sabiendo qué es lo que le funciona a una sociedad para salir de la pobreza, para mejorar la educación, para tener más transparencia, etcétera, etcétera. Pero todo eso lo tendrías que hacer con base en datos, no con base que un señor diga, yo soy politólogo. Uy, mira, Pablo Iglesias, ¿cómo estás? No.